Hoy vamos a desarrollar la unidad 7 y el tema es fisiología del aparato digestivo. La primera pregunta. La primera pregunta, qué otros nombres recibe el aparato digestivo? ¿Qué otros nombres recibe el aparato digestivo? El ítem 2 cita los órganos principales. Cita los órganos principales del aparato digestivo. Cita los órganos principales del aparato digestivo. Número 3. Cita los órganos anexos del aparato digestivo. Cita los órganos anexos del aparato digestivo. Atiendan bien cuando menciona órganos. La vez pasada en el parcial, en el examen parcial, estuvieron, o sea, creo que era un ítem, mencionaba cita los órganos del cuerpo humano, creo que era. Y en otro ítems preguntaba lo mismo, pero con sistemas. Cita los sistemas del cuerpo humano. Y en órganos me pusieron sistema endocrino, aparato digestivo y no sé qué cuántas cosas. Entonces, lógicamente no era la respuesta, ¿verdad? Y justamente como era una cuestión obvia que varias veces y reiteradas veces nosotros hablamos en clase, o sea, pensé sí que le estaba ayudando, pero a algunos le perjudiqué porque eran 5 puntos menos. De repente porque contestaron mal, ¿verdad? Entonces, atender a eso. Órganos es una cosa. La agrupación de esos órganos pueden ir formando, en base a su función, puede ir formando sistemas. El corazón, los riñones, los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos, esos son órganos. Y sistemas, justamente todos los que estamos viendo ahora, ¿verdad? Sistema digestivo, sistema urinario, sistema respiratorio, cardíaco y demás, ¿verdad? A modo de aclaración nada más. Ahora pues me acordé ahora de eso. La siguiente pregunta, número 4, ¿qué es el quimo? ¿Qué es el quimo? Siguiente pregunta, la fase semisólida
del quimo, ¿en qué parte del intestino pasa a ser sólida? La fase semisólida del quimo, ¿en qué parte del intestino pasa a ser sólida? ¿Están copiando? Sí, profe. Ok. La última pregunta. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Voy a repetir la pregunta número 5. La fase semisólida del quimo, ¿en qué parte del intestino pasa a ser sólida? ¿En qué parte del intestino pasa a ser sólida? Ok, muy bien. A la par que vamos a estar desarrollando la clase, ya sería conveniente que vayan respondiendo, ¿está bien? Así se agilizan también ustedes. Oh, un momentito. Muy bien. Como verán, lógicamente hoy vamos a estar hablando sobre el aparato digestivo, ¿verdad? Eh, quimo es la palabra, no timo, ¿está bien? Quimo es otra cosa. Muy bien. Esta es nuestra última clase, creo. Un ratito. Sí, esta es nuestra última clase, chicos. Entonces, en teoría, hasta acá entra el examen final. ¿Está bien? Eh, la gente que no asistió a la clase pasada tenían que descargar el trabajo de la plataforma, investigar, resolver y enviar eso otra vez a la plataforma. Los que no asistieron a clase, ¿está bien? No sé si yo todavía no me cercioré si es que ya enviaron o no, pero si es que todavía no enviaron, para que vayan a enviar, ¿está bien? Sí, Araceli, voy a enviar otra vez, no te preocupes. Ok, muy bien. Vamos a hablar un poquitito hoy sobre lo que es la fisiología del aparato digestivo, ¿está bien? El aparato digestivo es un largo tubo que se extiende desde la boca hasta el recto. O sea que es uno de los sistemas que acapara gran parte de lo que es nuestro cuerpo. Mide aproximadamente de 7,5 a 11 metros. Puede llamarse aparato gastrointestinal o alimentario o tubo digestivo. ¿Está bien? Esos son los otros nombres que recibe entonces el aparato digestivo. Aparato gastrointestinal o tubo digestivo entonces. Muy bien. El sistema digestivo es el medio por el cual el cuerpo transforma los alimentos en la energía que necesita para construirse, repararse y alimentarse. ¿Qué quiere decir eso? Que el combustible que necesita nuestro cuerpo para poder trabajar, para poder efectuar las funciones que tiene que realizar, es gracias justamente a la absorción o reabsorción de nutrientes que nuestro cuerpo recibe a través de los alimentos.
El cuerpo humano en teoría necesita de energía justamente para construirse, repararse y alimentarse. ¿Está bien? Entonces, el aparato digestivo transforma los alimentos, estos alimentos, en moléculas simples para ser transferidas al torrente sanguíneo e incorporarse a las células del organismo. Entonces, todo lo que nosotros consumimos, todos los alimentos que nosotros consumimos, entonces, esto va a ser otra vez absorbido va a ser absorbido por nuestros tejidos a través, va a ir deambulando o va a ir pasando otra vez al torrente sanguíneo y de ahí se va a ir distribuyendo a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el aparato digestivo en sí es el que le va a aportar al cuerpo, justamente como mencioné, el combustible, para que todos los demás sistemas puedan trabajar correctamente. Entonces, evidentemente, si nosotros consumimos algo, todo esto va a tener su aporte nutricional o su aporte calórico, ya sea para el sistema cardiovascular, para el sistema renal, para el sistema respiratorio, para todos nuestros sistemas. No es que solamente nosotros comemos y defecamos, sino que al comer algo, al masticar algo, al deglutir algo, eso otra vez va a ir absorbiendo los nutrientes que va a ir necesitando, dependiendo siempre de cada parte en la que se va a ir alojando esos alimentos. Vamos a ir viendo parte por parte el proceso de esa digestión. El tubo digestivo se divide en dos. Así como en el sistema, así como en el sistema respiratorio se dividía en una porción superior y en una porción inferior, también el sistema digestivo realiza la misma cosa. O sea, se vuelve a dividir también en dos partes. En una parte alta, que es la que justamente en la que se encuentra la boca, hasta la tercera porción del duodeno mencionado. Y la parte baja, que va desde esa tercera porción del duodeno hasta el recto. O sea que en teoría la porción baja es la que justamente ocupa la mayor parte de ese aparato digestivo, ¿verdad? Ok. Muy bien. Y ahora vamos a ir viendo partecitas por partecitas. Esto sería lo que corresponde entonces a lo que es, ¿verdad? Nuestro aparato digestivo. Empieza por la boca, mencionó, y termina en el recto o en el ano, ¿verdad? Entonces, consta de la boca, la faringe, el esófago, que es el conducto otra vez que va a conectar al estómago. Del estómago, justamente en esta zona encontramos al duodeno, es la que une en teoría al estómago con el intestino delgado. Todo esto sería nuestro intestino delgado y luego, gracias al esfínter iliocecal, se va a unir al intestino grueso. En teoría, el intestino grueso también tiene tres partes. Una parte que se llama colon ascendente, colon transverso y colon descendente, ¿verdad? Solo que acá nuestro colon transverso no le tenemos para que puedan observar mejor al páncreas. Muy bien. Como les mencioné, aquí encontramos al páncreas y al hígado, que son dos órganos anexos
al aparato digestivo, al tubo digestivo, ¿verdad? Después vamos a ir viendo otra vez también parte por parte para qué sirve, qué es lo que hace y en qué favorece, ¿verdad? Al sistema digestivo. Luego, en su porción, en el colon descendente, esto va a ir a desembocar al recto y al ano. ¿Está bien? Muy bien. El tracto gastrointestinal en sí consta de la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y en sus estructuras accesorias o anexas encontramos a los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, estas son sus estructuras accesorias, las estructuras accesorias al sistema gastrointestinal. Muy bien. Para ir detallando un poquitito, ir hablando un poquitito de cada parte de estos órganos, también evidentemente tenemos que hablar, ¿verdad?, de la cavidad bucal. En este gráfico, por ejemplo, podemos observar bien todo lo que compromete a la boca, que es la primera parada, la primera fase, en donde inicia la digestión. Aquí observamos a los dientes que evidentemente ocupan una función muy importante a la hora de masticar los alimentos. Introducimos los alimentos a la boca y ahí empieza el proceso de masticación y trituración. Y eso justamente lo logramos gracias a los dientes. Ok. Aquí podemos encontrar al paladar duro. Muy bien. El paladar duro, siempre escuchamos paladar, ¿verdad? Y usualmente hacemos referencia a la prótesis dental, pero todos tenemos nuestro paladar duro y el paladar blando también. En esta zona encontramos a las amígdalas y la famosa campanilla que tenemos en el fondo mismo de la garganta. Encontramos a la úvula. Ese es el nombre propio de la campanilla, ¿verdad? Lo que comúnmente le llamamos campanilla. Muy bien. Y aquí encontramos a la lengua también. Aparte de todas estas estructuras que tenemos dentro de la boca, no obstante, también tenemos que mencionar a las mejillas, que también forma parte de la boca, y a los labios también. Lógicamente, ¿verdad? Todo esto justamente trabajando con un grupo de músculos que encontramos también dentro de la boca, que es lo que va a hacer que facilite la cuestión está de abrir la boca, cerrar la boca y que se produzca la masticación posteriormente. Las glándulas salivales producen, redundando, ¿verdad?, la saliva. Es una secreción acuosa, ligeramente alcalina, que contiene moco y lubrica el alimento. Entonces, la función propia de estas glándulas salivales es la de justamente lubricar ese alimento que nosotros introducimos a la boca. Se está produciendo la masticación dentro de la boca y esto, con ayuda de la saliva, va a hacer que se lubrique ese bolo para facilitar su deglución. O sea, que para que nos facilite el tragar, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito de la faringe, que justamente habíamos visto en la clase del sistema respiratorio, que también forma parte del sistema respiratorio y del sistema digestivo, ¿verdad?
Es un conducto con forma de embudo que se extiende desde las cuanas u orificios posteriores de las fosas nasales. Habíamos visto también en la clase de fisiología respiratoria que justamente es allí en donde depende mucho de esa zona para estimular el timbre de voz y el tipo de voz, ¿verdad? La faringe está constituida por músculos esqueléticos y revestida por mucosa y comprende tres partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Y aquí encontraríamos a la epiglotis, que después vamos a ir observando la epiglotis también. Muy bien. Entonces, iniciamos en la boca, seguido de la faringe y luego pasa al esófago. Entonces, el esófago, este es un tubo muscular que mide unos 25 centímetros de longitud y un diámetro de 2 a 3 centímetros. Está situado por detrás de la tráquea. Habíamos dicho que cuando levantamos la cabeza y palpamos esto aquí en el cuello, esa sería nuestra tráquea, ¿verdad? Entonces, por detrás de esa tráquea es que se encontraría entonces nuestro sistema, nuestro esófago en este caso. Muy bien. Comienza entonces en el límite inferior de la laringofaringe y está formado por fibras musculares de dos tipos: longitudinales y circulares recubiertos por mucosas. A través de este conducto, los alimentos son transportados hasta el estómago. Viene de la boca, pasa por la faringe y va ya directo al esófago. El esófago realiza un movimiento peristáltico que es el que le facilita el paso del bolo alimenticio hasta que llegue justamente al estómago. Muy bien. Ahora sí, el estómago. El estómago es un ensanchamiento en forma de J del tubo digestivo. Tiene una capacidad de 1 a 1,5 litros. Entonces, eso en teoría en una persona promedio, ¿verdad? En una persona normal, ¿verdad? El estómago se localiza en la línea media y parte superior izquierda de la cavidad abdominal, por debajo del diafragma en el epigastrio. Mide aproximadamente 25 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Sus paredes están formadas por 4 capas: serosa, muscular, submucosa y mucosa. Y la capa mucosa es la encargada de producir moco y el jugo gástrico, porque sabemos que dentro de nuestro estómago hay un jugo gástrico, ¿verdad? Que es el que va a ir mezclándose con el bolo que bajó a través del esófago al estómago, y ese jugo gástrico lo que va a hacer es triturar, o sea, no triturar, destruir en pequeñas partículas hasta volverse líquido. ¿Está bien? Esto sería el interior, ¿verdad? De lo que es el estómago, y observamos justamente estas curvas que tiene por dentro, estos pliegues, que son los que facilitan la absorción de los nutrientes que llegaron hasta ahí, para que al absorberse esos nutrientes, eso pase al torrente sanguíneo y se pueda distribuir a todo el cuerpo. Muy bien. El nervio vago, que evidentemente está en el sistema nervioso central, es el que se encarga justamente de segregar este jugo gástrico. Entonces,
en el estómago continúa la digestión y esta digestión, en esa digestión va comenzando la digestión de proteínas y triglicéridos y el bolo alimenticio, el que nosotros deglutimos, lo que deglutimos, de semisólido, de ser semisólido, va a pasar a ser líquido y ese líquido es a lo que le llamamos quimo. Y algunas sustancias se absorben dentro del estómago entonces. Entonces el estómago sirve como una cámara de mezclado y de reservorio temporal de los alimentos, que evidentemente son deglutidos para que esto pueda dar continuidad a la digestión dentro del aparato digestivo. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que metimos a la boca, masticamos, deglutimos, pasó por la faringe, pasó por el esófago, llega al estómago. Llega al estómago de manera semisólida. Gracias a ese jugo gástrico, entonces, ese bolo semisólido va a pasar a ser líquido, porque esos jugos gástricos, esos ácidos, van a ir rompiendo esas partículas, haciéndolas muy pequeñas para que puedan facilitarle al estómago la absorción de los nutrientes que contiene. Entonces, gran parte de lo que nosotros comemos, gran parte de lo que nosotros consumimos, entonces, esos nutrientes ya se van a absorber en el estómago. Y ahí en donde justamente mencionamos la cuestión esta de todavía tengo el tránsito lento, estoy haciendo la digestión, en el estómago, en donde se va a producir ese paso. Entonces, eso usualmente suele tardar más o menos 1 hora, dependiendo siempre del tipo de alimento también que consumamos, ¿verdad? Porque hay justamente alimentos que tardan más su digestión y entonces nosotros no tenemos tanta hambre entonces en ese lapso de tiempo, por decirlo así. Hay otros alimentos, sin embargo, que incluso mucho más rápido hace la digestión, entonces ya empezamos a tener hambre otra vez pronto. Muy bien. Ahora bien, dijimos que el del estómago va a pasar al intestino delgado ya, lo que queda o lo que quedó de todo esto que se absorbió en el estómago. Entonces, el intestino delgado inicia en el duodeno y termina en el esfínter ileocecal. El intestino delgado es uno de los órganos más largos que tenemos. Mide aproximadamente de 6 a 7 metros de longitud. Tienen 3 partes o 3 porciones otra vez. El yeyuno, el ileón y el duodeno. O duodeno, yeyuno e ileón, ¿verdad? Muy bien. Ok. Acá, esta partecita quería mostrar. En el interior de los intestinos delgados, o sea, del intestino delgado, mejor dicho, tenemos estas pequeñas protuberancias, tenemos pequeñas vellosidades dentro del intestino, entonces, que sería nuestra flora intestinal o las famosas vellosidades intestinales, ¿verdad? Acá entonces, justamente estas vellosidades van a favorecer justamente la absorción otra vez de otros nutrientes que son los que van a ir pasando por su trayecto. Como les dije, en el estómago gran parte ya se absorbió. Después, tipo, lo que va quedando nomás es lo que va pasando otra vez por el intestino delgado, ¿verdad? Y ahí se vuelve a absorber otros nutrientes que justamente va a necesitar el intestino, ¿verdad? Muy bien. Ok. Muy bien. Posterior a ese paso del intestino delgado,
Todo lo que ya se absorbió en el intestino delgado va a pasar también a la última porción del tracto digestivo, que es el intestino grueso. Entonces, en el intestino grueso se va a reabsorber o se va a absorber otra vez ya lo último que va quedando de eso que nosotros consumimos, ¿verdad? Muy bien. Acá vamos a guardar un ratito, porque en menos de un minuto se va a cortar la clase. Se corta y vamos a conectarnos directamente otra vez, así para poder terminar antes. ¿Está bien? Entonces, al regreso otra vez, vamos a hablar del intestino grueso. ¿Está bien? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Claro.